En pleno invierno, cuando el mundo se encierra en un manto de frío, la vida suele parecer más tranquila y segura. Para un grupo de amigos universitarios reunidos en Reno, Nevada, un fin de semana de descanso era un grato respiro de los estudios, un momento para reír, esquiar y compartir recuerdos. Pero en la oscuridad de una de esas noches, mientras la ciudad dormía, un silencio mucho más siniestro se cernía sobre una casa. Una joven, durmiendo en un sofá a pocos metros de sus amigos, se desvanecía en el aire gélido sin hacer ruido. La mañana amanecía no con el aroma del café y el desayuno, sino con un vacío escalofriante. Un misterio que primero se apoderaba de una ciudad y luego aturdía a toda una nación. Esta es la historia de Brianna Dennison, una vida llena de promesas y la incesante búsqueda de un depredador que caminaba entre las sombras. Brianna Dennison fue un rayo de luz. Nacida el 29 de marzo de 1988 en Reno, era hija de las montañas y el cielo del desierto. Creció en un hogar amoroso con sus padres y un hermano menor, construyendo un mundo de recuerdos de infancia. Ese mundo se tambaleó profundamente cuando Brianna tenía tan solo 6 años. Su padre falleció repentinamente, una pérdida tan profunda que podría haber destrozado a la pequeña familia. En cambio, forjó un vínculo inquebrantable. La tragedia unió aún más a Brianna y a su madre, y la joven dio un paso al frente, haciendo todo lo posible por apoyar a su familia, mostrando una madurez y una compasión que superaban con creces su edad. Llevó consigo este espíritu de resiliencia y curiosidad a medida que crecía. Brianna tenía un insaciable deseo de viajar. No se conformaba con leer sobre el mundo, quería experimentarlo de primera mano. Su pasaporte se convirtió en un diario de aventuras. Recorrió media Europa, se maravilló con la vibrante cultura de Japón e incluso se sumergió por completo en una nueva vida al pasar un año entero en Italia como parte de un programa de intercambio estudiantil. Cada viaje añadía una nueva faceta a su brillante y cautivadora personalidad. Tras graduarse de la preparatoria, su camino la llevó a las soleadas costas de California, donde se matriculó en el Santa Barbara City College. Brianna tenía un profundo deseo de ayudar a los demás, especialmente a los niños. Soñaba con ser psicóloga infantil, una carrera donde su empatía innata y su carácter amable podrían marcar una verdadera diferencia en las vidas de los jóvenes. En Santa Bárbara prosperó. Construyó un sólido círculo de amigos, se enamoró y se abría camino hacia un futuro que parecía ilimitado y brillante. En el invierno de 2008, Brianna, de 19 años, se encontraba en un descanso de su vida universitaria. Regresó a su hogar en Reno, con ganas de reconectar con la gente y los lugares que amaba. Era un momento para reencontrarse con su familia y amigos de la infancia, compartir historias de su vida en California y, simplemente, estar en casa. El viernes 18 de enero, empacó una pequeña maleta y se dirigió a casa de su mejor amiga, ubicada cerca de la Universidad de Nevada, en Reno. El plan era simple. Un fin de semana clásico entre amigas. Otra amiga se les unía, y sus días estaban planeados con diversión, esquiando en las pistas nevadas durante el día y disfrutando de conciertos y la vida nocturna de la ciudad por las noches. El sábado 19 de enero se suponía que sería un día inolvidable. Una de las bandas favoritas de Brianna daba un concierto en la ciudad. Pero a medida que avanzaba el día, empezó a sentirse mal, con los síntomas de un resfriado apareciendo. Consideró quedarse en casa, pero su madre, sabiendo lo mucho que significaba el concierto para ella, la animó a ir de todos modos para no dejar que un poco de frío le arruinara la diversión. Brianna decidió que tenía razón. No quería perdérselo. Sin embargo, unas horas después del concierto, el frío empezó a ganar. Sintiendo que se le agotaba la energía, decidió que era mejor salir un poco antes y volver a casa de su amiga a descansar.
con la esperanza de evitar que el resfriado empeorara. La casa no estaba lejos, pero la noche de enero era gélida, con temperaturas muy por debajo de cero. Lo último que quería era dar un largo paseo con ese tiempo. Al salir del recinto, vio un coche saliendo del aparcamiento. En un instante de simple confianza, se acercó al conductor y le pidió que la llevara. El conductor accedió y unos minutos después la dejaron sana y salva en casa de su amiga. Adentro, la casa estaba en silencio. Se acomodó en el sofá de la sala, situado justo al lado de la cocina, y se dispuso a esperar a que regresaran sus amigas. Finalmente llegaron sobre las 3:30 de la mañana, llenas de energía y contando anécdotas del resto del espectáculo. Las tres jóvenes charlaron un rato. El ritmo relajado de su amistad impregnaba el aire nocturno. Sobre las 4:30 de la madrugada, la conversación terminó y decidieron dar por terminada la noche. Sus amigas se fueron a dormir a una habitación, mientras que Brianna, ya cómoda, decidió quedarse en el sofá. Le envió un último mensaje de texto a su novio, se cubrió con una manta y se durmió. A la mañana siguiente, sobre las 9, sus amigas empezaron a despertarse. Al empezar a preparar el desayuno, notaron que Brianna no estaba en el sofá. Su primer pensamiento fue simple y lógico. Debía de haberse mudado a la habitación de invitados para estar más cómoda, cerrando la puerta tras ella. No le dieron mucha importancia. Unos 40 minutos después, con el desayuno listo, una de ellas se acercó a la puerta cerrada de la habitación y llamó suavemente para despertar a Brianna. No hubo respuesta. Volvió a llamar, esta vez un poco más fuerte. Aún así, solo silencio. Un pequeño nudo de inquietud comenzó a formarse. Finalmente, giró el pomo y empujó la puerta. La habitación estaba vacía. La cama estaba intacta. Una oleada de confusión los invadió. Registraron toda la casa, llamándola por su nombre. Sus voces resonaban en el repentino y extraño silencio. Enseguida se dieron cuenta de que Brianna no estaba por ningún lado, pero todo lo que había traído seguía allí. Su teléfono estaba en la mesita auxiliar. Su bolso estaba en el suelo. Su ropa estaba en su bolso e incluso sus zapatos estaban justo donde los había dejado. Toda la situación parecía terriblemente extraña. Hacía un frío gélido afuera, un frío intenso e implacable. No se les ocurría ni una sola razón por la que Brianna habría salido a ese clima con solo la camiseta con la que había dormido. El pánico empezó a apoderarse de ellos. Llamaron a su madre, esperando que les diera una explicación, pero su madre no tenía ni idea de dónde podía estar. Prometió ir corriendo de inmediato. En los minutos siguientes, mientras esperaban y se preocupaban, una de las amigas miró por casualidad la almohada del sofá donde Brianna había estado durmiendo. Su corazón se paró. Allí, contra la tela, había unas pequeñas manchas de color marrón rojizo. Se parecían muchísimo a sangre. La creciente inquietud se transformó en puro terror. Llamaron de inmediato al 911. En cuestión de minutos, la tranquila mañana fue interrumpida por el sonido de las sirenas, y la casa se convirtió en la escena de un crimen. Cuando llegaron los agentes de policía, les sorprendió la ausencia de disturbios evidentes. No había sillas volcadas, ni cristales rotos, ni señales de una lucha violenta dentro de la casa. Sin embargo, algunos detalles sutiles resultaban desconcertantes. La manta bajo la que Brianna había estado durmiendo se encontró a varios metros del sofá, como si la hubieran tirado a un lado. Y el pequeño osito de peluche que usaba como almohada extra había desaparecido. No había señales de entrada forzada, ni cerraduras rotas, ni marcos de puerta astillados. Pero al ser interrogados, sus amigos dieron una información escalofriante. Nunca cerraban la puerta principal con llave. Y esa puerta sin llave estaba justo enfrente del sofá donde Brianna había estado durmiendo. Desde las primeras horas de la investigación, los detectives comenzaron a inclinarse por una teoría aterradora.
Brianna Dennison había sido secuestrada de la casa mientras sus amigos dormían profundamente en la habitación contigua. Parecía imposible que hubiera salido voluntariamente a la gélida noche sin nada, sin teléfono, sin zapatos, sin abrigo. Pero la pregunta que los atormentaba era cómo alguien pudo haber entrado en la casa y llevársela sin despertar a nadie. Resultó que la respuesta probablemente estaba en la almohada manchada de sangre. Los expertos forenses llegaron pronto y elaboraron la explicación más plausible y aterradora. Primero, las pruebas de laboratorio confirmaron que la sangre en la almohada era de Brianna. Basándose en el patrón de las manchas, teorizaron que su atacante probablemente la había presionado contra la almohada con una fuerza inmensa, ahogando sus gritos y provocándole la leve hemorragia nasal o bucal. Era un método para silenciarla brutal y terriblemente efectivo. Si bien el interior de la casa arrojó pocas pistas, el laboratorio forense dio con la manija de la puerta principal. Examinaron el pomo y descubrieron el perfil de ADN de un hombre desconocido. Su huella genética no figuraba en ninguna base de datos policial, lo que significaba que era un fantasma, un depredador sin nombre. Sin más pistas dentro de la casa, la policía inició una búsqueda masiva de Brianna por toda la ciudad. Iniciaron un exhaustivo recorrido puerta a puerta por el vecindario, solicitando a los residentes cualquier información y solicitando a los hombres que proporcionaran voluntariamente muestras de ADN para descartarlos. Mientras tanto, los detectives indagaron en la vida personal de Brianna, empezando por su teléfono. Encontraron una serie de mensajes de texto furiosos de su novio la noche de su desaparición. Sus amigos confirmaron que la relación era inestable y que estaban a punto de romper. Durante un breve periodo, su novio fue considerado persona de interés, hasta que los investigadores confirmaron rápidamente su coartada. Se encontraba en otro estado al momento del secuestro y no pudo haber estado involucrado. Desde el primer día, la desaparición de Brianna cautivó a Reno. Rápidamente se convirtió en la noticia más importante de la ciudad y pronto su rostro era conocido en todo el país. Su fotografía apareció en vallas publicitarias y los canales de noticias locales actualizaban constantemente el caso. La respuesta de la comunidad fue abrumadora. En total, la policía recolectó alrededor de 3,000 muestras de ADN de hombres de la localidad. Una tarea monumental para el laboratorio forense de la ciudad, que simplemente no estaba equipado para manejar tal volumen. Las autoridades recurrieron a la ciudadanía en busca de ayuda, y como muestra de la desesperación de la ciudad por encontrar a Brianna, rápidamente recaudaron $150,000 para financiar las pruebas adicionales. Finalmente, se procesaron todas las muestras. El resultado fue desgarrador. Ninguna coincidía con el ADN del presunto secuestrador. El FBI pronto se unió a la investigación, aportando sus amplios recursos. Los detectives revisaron todas las posibles pistas. Empezaron con el hombre que había llevado a Brianna a casa desde el concierto, sospechando que podría haber regresado más tarde. Después de que los medios de comunicación informaran que la policía quería hablar con él, el hombre se presentó voluntariamente. Proporcionó una muestra de ADN y presentó una coartada sólida, limpiando su nombre por completo. Otra pista intrigante provino de un hombre que vivía justo enfrente de la casa. Declaró a la policía que sufría de insomnio y que había estado despierto en su sala de estar esa madrugada. Alrededor de las 5 de la mañana, vio pasar una sombra frente a su ventana. Un momento después, oyó el sonido inconfundible de alguien intentando abrir la puerta principal, moviendo el pomo. Tras varios intentos fallidos, el ruido cesó. En ese momento, no le dio mucha importancia, asumiendo que se trataba de una persona borracha que había confundido su casa con la suya. En retrospectiva, fue un detalle profundamente inquietante. Con cada día que pasaba, la búsqueda de Brianna se volvía más frenética. Legiones de voluntarios se unieron a la policía. Helicópteros escrutaban el accidentado paisaje desde arriba, mientras unidades caninas peinaban lugares de difícil acceso, bosques densos, campos abiertos y oscuras zanjas de drenaje.
pero nada condujo a ninguna parte. Basándose en las pruebas que tenían, los detectives dudaban firmemente que este fuera el primer delito del atacante. La audacia y el silencio del secuestro sugerían la presencia de un depredador con experiencia. Comenzaron a indagar en otros crímenes violentos sin resolver en la zona de Reno, y pronto encontraron 2 incidentes recientes que les dieron escalofríos. En noviembre de 2007, apenas 2 meses antes de la desaparición de Brianna, una estudiante universitaria de 21 años fue atacada en el estacionamiento de una universidad. Un hombre desconocido corrió hacia ella, la tiró al suelo y sacó un arma antes de agredirla sexualmente. Le advirtió que se callara, pero ella, en cambio, gritó a todo pulmón. Sus gritos parecieron asustarlo. Se levantó de un salto y huyó, dejando caer un paquete de condones mientras corría. Un mes después, en diciembre, ocurrió otro ataque. Esta vez, la víctima era una estudiante de 22 años que se encontraba justo afuera de su casa. Un hombre se abalanzó sobre ella por detrás, tapándole la boca y la nariz con tanta fuerza que la hizo perder el conocimiento. Despertó momentos después en la cabina de una camioneta. El conductor se detuvo en una zona apartada y la agredió sexualmente, obligándola a no mirarlo en ningún momento. Al terminar, la llevó de vuelta a su casa y le dijo que no se diera la vuelta mientras se dirigía a la puerta. Acudió directamente a la policía y pudo proporcionar una descripción parcial. Un hombre blanco, corpulento y con los brazos bronceados. También describió su camioneta, añadiendo un detalle extraño y escalofriante. Dentro de la cabina había un solo zapato de niño. Existía otra conexión inquietante entre estos 2 brutales ataques. En ambos casos, el agresor se había llevado la ropa interior de la víctima como un trofeo retorcido. Los investigadores habían recolectado pruebas de ADN de ambas mujeres, y las muestras de los 2 ataques coincidían. Ahora, los detectives que trabajaban en el caso de Brianna solicitaron una comparación. El ADN de las 2 agresiones anteriores se comparó con la muestra hallada en el pomo de la puerta de la casa donde Brianna fue vista por última vez. Resultó ser una coincidencia perfecta. Sus peores temores se habían convertido en realidad. Estaban buscando a un depredador en serie que estaba intensificando sus ataques. Un hombre que atacaba a mujeres jóvenes y que ahora había pasado del asalto al secuestro. Cuando esta aterradora conexión salió a la luz, otra estudiante se presentó. Declaró a la policía que, una noche reciente, alguien había intentado entrar en su casa tirando de la manija de la puerta principal con tanta fuerza que dobló el metal. Afortunadamente, quienquiera que fuera no logró entrar. Con las descripciones de las 2 víctimas de agresión, los artistas de la policía elaboraron un retrato robot y un perfil del sospechoso. Un hombre de estatura promedio, de entre 28 y 40 años, con una complexión robusta y musculosa. Su retrato se envió a todos los periódicos y canales de televisión locales, acompañado de una desesperada petición pública de ayuda para identificarlo. Una ola de pánico comenzó a extenderse por Reno. El depredador fantasma ahora tenía rostro. La gente se dio cuenta de que un monstruo operaba ante sus narices y temían que fuera solo cuestión de tiempo antes de que volviera a atacar. La venta de armas y gas pimienta se disparó. Las mujeres de toda la ciudad estaban aterrorizadas de quedarse solas en casa. Pero incluso con la intensa presión pública y las miles de horas invertidas en la investigación, la policía no estaba más cerca de arrestar a Brianna ni de encontrarla. Con cada día que se convertía en semana, la frágil esperanza de que aún estuviera viva se hacía más tenue. Se enviaron buzos a buscar su cuerpo en las gélidas aguas del río Truckee, junto con cientos de voluntarios que desafiaron el frío gélido para caminar por las orillas. La policía recibió más de 5,000 pistas, pero cada una de ellas conducía a un callejón sin salida. Esta angustiosa incertidumbre se prolongó durante casi un mes. Entonces, el 15 de febrero, la policía recibió la llamada que tanto temían.
Un obrero de la construcción salía a almorzar. Para ahorrar tiempo, decidió tomar un atajo por un terreno baldío y descuidado de camino a una cafetería cercana. Mientras caminaba, vio un árbol de Navidad abandonado en una zanja seca. Algo le llamó la atención: un par de calcetines que sobresalían de entre las ramas. Curioso, se acercó y vio lo que parecía una figura humana. Al principio, pensó que alguien había tirado ilegalmente un maniquí de una tienda, pero al acercarse, la horrible verdad se le vino a la mente. Era un cuerpo. Inmediatamente sacó su teléfono y llamó a la policía. Los detectives enviaron los restos al médico forense para confirmar la identidad y determinar la causa de la muerte. La víctima estaba completamente desnuda, salvo por un par de calcetines. Junto al cuerpo había 2 pares de ropa interior femenina. El médico forense confirmó la pesadilla colectiva de la ciudad. Era Brianna. Había muerto por estrangulamiento, y a juzgar por las marcas de ligadura en su cuello, el asesino probablemente había usado ropa interior. El patólogo asestó otro golpe devastador. Brianna probablemente había sido asesinada dentro de la casa de su amiga la misma noche en que desapareció. Su cuerpo fue trasladado posteriormente al desolado terreno. Esto significaba que había desaparecido desde el principio. En cuanto a la ropa interior encontrada en el lugar de los hechos, un par pertenecía a una amiga de Brianna, de la misma casa. Ella ni siquiera se había dado cuenta de que faltaban. El segundo par, sin embargo, era un misterio. Los detectives creían que el asesino la había dejado deliberadamente en el lugar de los hechos, un mensaje enfermizo y retorcido para burlarse de la policía. Brianna también había sido agredida sexualmente y se recuperó ADN masculino de su cuerpo. Como era de esperar, coincidía con las muestras de las 2 agresiones anteriores y la encontrada en el pomo de la puerta. La noticia del hallazgo del cuerpo de Brianna golpeó a Reno como un puñetazo en el estómago. Miles de personas habían seguido el caso, aferrándose a la esperanza de que, de alguna manera, la encontraran con vida. Esa esperanza se extinguió, reemplazada por el dolor y la indignación. En las semanas siguientes, la policía continuó trabajando incansablemente para identificar al asesino, pero cada pista que seguían terminaba en frustración. Unas semanas después, decidieron compartir un detalle específico e inquietante con el público. Revelaban que el agresor parecía coleccionar la ropa interior de sus víctimas como trofeos. Esperaban que algún familiar, una novia o un conocido hubieran notado algo tan sospechoso. Pero no recibieron ninguna pista útil. A partir de ese momento, la investigación prácticamente se paralizó. Incluso con docenas de agentes aún asignados al caso, la pista se perdió. Las semanas se convirtieron en meses. A pesar de todos sus esfuerzos, empezaba a parecer que el asesino había desaparecido sin dejar rastro, que se las había arreglado para salirse con la suya. Pero todo cambió el 1 de noviembre de 2008, casi un año después del asesinato. El departamento de policía recibió una llamada de una persona que prefirió permanecer en el anonimato. La persona que llamó contó que hacía un tiempo su amiga había hecho un descubrimiento inquietante. Había encontrado ropa interior femenina en la camioneta de su novio. Cuando lo confrontó, su excusa sonó endeble y profundamente sospechosa. Y había más. Poco después de que el asesinato de Brianna saliera en los titulares, este hombre vendió su camioneta repentinamente y se fue de la ciudad. Su nombre era James Biela. La policía centró inmediatamente toda su atención en el joven de 27 años. James Biela era un exmarín con amplia formación en artes marciales. En el momento del asesinato de Brianna, trabajaba en diversos empleos de construcción y había pasado mucho tiempo en proyectos cerca de la universidad, en la misma zona donde vivía la amiga de Brianna. Conocía el barrio a la perfección. Investigando a fondo, los detectives descubrieron un historial oculto de violencia. La exnovia de Biela les contó que la había golpeado varias veces y que, en una ocasión, casi mata a alguien con un cuchillo en un altercado violento. También hubo un incidente extraño y cruel en el que, sin motivo aparente, le rompió la pata a un perro.
A pesar de todo esto, James Biela nunca había enfrentado cargos graves por delitos graves, lo que significaba que la policía nunca había recolectado su ADN. Los detectives pronto descubrieron que Biela se había mudado recientemente a Reno. Inmediatamente lo pusieron bajo vigilancia las 24 horas. También lo llamaron para decirle que querían hablar. Biela aceptó reunirse, pero curiosamente, ni siquiera se molestó en preguntar de qué se trataba la entrevista. Al día siguiente, se reunió con los detectives. Le preguntaron dónde estaba la noche en que asesinaron a Brianna. Biela afirmó con calma que había estado en casa de su novia. Pero cuando le pidieron que proporcionara una muestra de ADN voluntaria, se negó rotundamente. Inmediatamente después de la entrevista, la policía fue a ver a su exnovia. Ella les dijo que su coartada era una completa mentira. Él no había estado con ella esa noche. Durante la conversación, los investigadores descubrieron que James y esta mujer tenían un hijo de 4 años. Le preguntaron a la madre si podían tomar una muestra de ADN del niño. Ella aceptó. Llegaron los resultados del laboratorio y fue el avance que habían estado esperando. El ADN del asesino coincidía casi perfectamente con el del niño. Esto significaba, en esencia, que el padre del niño o un pariente paterno muy cercano era el responsable de los crímenes. Ahora lo tenían. Con esta poderosa evidencia de ADN familiar, los detectives volvieron a James Biela, pero esta vez para arrestarlo. Se le impuso una larga lista de cargos relacionados con los 3 casos en los que se había encontrado su ADN. Aún así, se negó a admitir culpabilidad, manteniendo un silencio estoico y desafiante. Mientras James Biela esperaba en la cárcel el juicio, los investigadores continuaron construyendo su caso sólido. Al hablar con su padre, descubrieron que James tenía un largo historial de drogadicción, una de las principales razones por las que había sido dado de baja deshonrosamente de la Infantería de Marina. Los detectives también lograron localizar la vieja camioneta que había poseído. Las pruebas forenses demostraron que las fibras microscópicas de las fundas de los asientos coincidían exactamente con las fibras que se habían encontrado previamente en la ropa del segundo estudiante secuestrado y agredido. Su antiguo empleador tenía otra pieza que añadir al rompecabezas. Según él, James Biela renunció a su trabajo el mismo día que se encontró el cuerpo de Brianna Dennison y se marchó rápidamente a otro estado. Al comenzar el juicio, el abogado de Biela intentó argumentar que los casos no estaban relacionados, que cada delito tenía una firma distinta. Pero esas afirmaciones tenían poco peso frente a la montaña de pruebas de la fiscalía, con el innegable hilo de ADN que vinculaba a James Biela con cada una de ellas. Ciertamente no ayudó a su caso que, durante el proceso judicial, James a menudo permaneciera sentado sonriendo, y a veces incluso con una sonrisa burlona. A finales de mayo de 2010, poco más de 2 años después del asesinato de Brianna, el jurado lo declaró culpable de todos los cargos. Esto dejó al tribunal con la tarea de decidir su sentencia, y la pena de muerte estaba sobre la mesa. El abogado de Biela presionó con fuerza para evitar la pena más severa, contándole al juez sobre la problemática infancia de su cliente, cómo su padre alcohólico lo golpeaba con frecuencia y destacando su buen comportamiento en la cárcel. Nada de esto convenció al juez. James Biela fue condenado a muerte. Unos meses después, recibió 4 cadenas perpetuas adicionales por los demás cargos, lo que significa que, incluso si su ejecución nunca se lleva a cabo, lo cual es totalmente posible debido a las complejidades de la pena capital, sigue sin tener ninguna posibilidad de quedar en libertad. En los años siguientes, los abogados de Biela intentaron varias veces anular la sentencia, pero en cada ocasión, el Tribunal Supremo del Estado confirmó la pena de muerte.
Como resultado, James Biela permanece tras las rejas en el corredor de la muerte, un fantasma que nunca volverá a rondar las calles de Reno. Tras su arresto, la familia de Brianna canalizó su inimaginable dolor hacia un propósito. Impulsaron una nueva ley en Nevada que obliga a la policía a recolectar ADN de cualquier persona arrestada por un delito grave violento. Creen que si dicha política se hubiera implementado antes, James Biela habría sido capturado tras su primer ataque. Su ADN habría entrado en el sistema y la vida de Brianna podría haberse salvado. La legislación, conocida como la Ley de Brianna, se aprobó, creando un legado duradero en su nombre que podría proteger a innumerables personas. Trágicamente, la muerte de Brianna no fue el último golpe devastador para su familia. En un cruel giro del destino, exactamente 10 años después de su asesinato, su prima de 19 años desapareció y nunca ha sido encontrada. Les había dicho a sus padres que se iba a otro estado con un hombre que había conocido recientemente, y luego simplemente dejó de contestar el teléfono. Su familia teme lo peor, pero aún mantiene la esperanza de que algún día obtengan respuestas, de que algún día pueda volver a casa. Para una familia que ya ha sufrido tanto, es una herida que permanece dolorosamente abierta, una segunda historia sin final. Bueno, con esto concluye el video de hoy. Espero de verdad que les haya brindado información valiosa sobre algunos de los casos más ignorados a lo largo de los años. Si les resultó útil, por favor, consideren darle a me gusta, suscribirse y activar las notificaciones para mantenerse al día. Gracias de nuevo por su tiempo y apoyo. Hay más en camino, así que estén atentos.